Ave María Purísima, sin pecado concebida. Libro 10, capítulo 35. Confesiones de San Agustín. De cómo se hallaba en orden al segundo género de tentación, que es el de la curiosidad. 54. A todas estas es preciso añadir otra especie de tentación, que es mucho más peligrosa. Además de aquella concupiscencia de la carne que tiene por objeto el regalo de los sentidos y deleites, sirviendo y obedeciendo, a la cual perecen los que se alejan de vos. Hay en el alma otra especie de concupiscencia vana y curiosa, disfrazada con el nombre de conocimiento y ciencia, que se vale y se sirve de los mismos sentidos corporales, no para que ellos perciban sus respectivos deleites, sino para que por medio de ellos consiga satisfacer su curiosidad y la pasión de saber siempre más y más. Como esta concupiscencia del alma pertenece al apetito de conocer y saber, los ojos son los principales en el conocimiento de las cosas sensibles. Por eso en la Sagrada Escritura se llama concupiscencia de los ojos. Y aunque es cierto que el ver única y propiamente corresponde a los ojos, solemos usar también de esta palabra para explicar la acción de los demás sentidos cuando los aplicamos a conocer sus propios objetos. Pero no al contrario, pues nunca decimos oye cómo alumbra, ni oled cómo luce, ni gustad cómo brilla, ni palpad cómo resplandece, siendo así que todo esto lo llamamos ver. Porque no solo decimos mirad cómo luce, lo cual únicamente pertenece a los ojos, sino también decimos mirad cómo suena, mirad cómo huele, mirad cómo sabe y mirad cómo está duro. Por eso, todas las sensaciones de nuestros sentidos se comprenden de una vez llamándose, como ya dije, concupiscencia de los ojos, porque todos los demás sentidos, cuando conocen o perciben algo de sus objetos, usurpan en algún modo la acción y oficio del ver, que propia y principalmente pertenece a los ojos. 55. De aquí se puede conocer más claramente cuándo es el deleite y cuándo es la curiosidad quien hace obrar a nuestros sentidos, porque el deleite siempre busca lo hermoso, lo sonoro, lo fragante, lo sabroso y lo suave, pero la curiosidad busca aún lo contrario de todo esto, no para mortificarse, sino por el prurito de saberlo y experimentarlo todo. Porque a la verdad, ¿qué deleite puede haber en mirar un cadáver lleno de heridas y despedazado, siendo una cosa que espanta y horroriza? Y con todo esto, si en alguna parte hay este lastimoso espectáculo, concurren todos a verle y conseguido se entristecen y se asustan. Además de esto, temen ver eso mismo entre sueños, como si alguno lo hubiera obligado a que lo vieran cuando despiertos, o la fama y noticia que allí había que ver, una grande hermosura, los hubiera persuadido y llevado a que lo vieran. Lo mismo pudiéramos decir de los demás sentidos, pero sería muy largo ir poniendo ejemplos en todos. De este achaque y dolencia de la curiosidad ha nacido todo cuanto se ejecuta de extraño y admirable en los espectáculos. Ella es la que nos hace andar investigando los efectos ocultos de la naturaleza, que nos es exterior y está fuera de nosotros, que para nada aprovecha averiguarlos y los desean saber los hombres, no más por saberlos. Por el mismo fin de satisfacer su curiosidad perversa, procuran averiguar algunas cosas por arte de magia. Ella es finalmente la que, en el seno mismo de la religión, ha incitado a los fieles a tentar a Dios pidiéndole milagros y prodigios, no para conseguir algún bien o salud del cuerpo o del alma, sino por el espíritu de curiosidad. 56. En este tan inmenso y enmarañado bosque de deseos y tan lleno de acechanzas y peligros, ya veis, Dios mío y salud mía, cuánta maleza he cortado y arrojado de mi corazón, según vos me disteis gracia para ejecutarlo, y que efectivamente ejecuté. Pero no obstante, ¿cuándo me atreveré a decir, sabiendo que vuestra vida continuamente y por todas partes está cercada y combatida de tan grande multitud de cosas semejantes,
¿Cuándo me atreveré a decir que estoy seguro y que ninguna de ellas excita mi atención siquiera para mirarla y que nunca he de caer en lazo alguno de la vana curiosidad? A la verdad, los teatros ya no me arrastran ni me llevan tras de sí. Ya no cuido de saber el curso de los astros, ni mi alma consultó jamás las sombras de que se vale la magia para sus respuestas. Antes bien detesto y abomino todos sus misterios sacrílegos y supersticiosos. Pero con cuántas máquinas y ardides me combate el enemigo para obligarme a que os pida un milagro a vos, Dios y Señor mío, a quien solo debo servir humilde y sencillamente. Pero yo, Señor, por Jesucristo Rey nuestro y por toda su corte celestial, esa triunfante Jerusalén que es nuestra patria, inocente y casta esposa vuestra, os ruego y suplico que así, al presente, estoy lejos de consentir a semejante tentación, así lo esté siempre y cada día más. Pero cuando os ruego por la salud de alguno, es muy diferente y mejor el fin de mi atención, y además de eso me concedéis entonces, y espero que siempre me lo concedáis, el que gustosamente me conforme con vuestra voluntad. 57. No obstante, ¿quién hay que pueda contar la innumerable multitud de cosas menudísimas y despreciables con que es tentada nuestra curiosidad todos los días y nuestras caídas? ¿Cuántas veces nos sucede que comenzamos a oír con gusto algunas conversaciones inútiles y vanas que al principio aguantamos por no ofender a los que están hablando y después venimos poco a poco a oírlas con voluntad y gusto? Ya no voy al circo a ver un perro correr tras de una liebre, pero si sucede esto en el campo y casualmente paso por allí al mismo tiempo, ¿acaso me distrae y aparta de algún pensamiento grande y bueno y me hace mirar y atender a aquella casa, no de modo que me haga extraviar con el caballo, pero sí con la voluntad y con el afecto? Si vos, dándome entonces a conocer mi flaqueza, no me excitarais prontamente a que aquello mismo que estoy viendo levante mi espíritu y consideración a vos, o por lo menos a que desprecie todo aquello y prosiga mi camino, me estaría embebido vanamente. ¿Cuántas veces también, estando en casa, me tiene entretenido ya el animalejo que llaman alguacil de moscas, parándome a mirar cómo las caza, o ya una araña observando cómo las aprisiona, y después que caen en sus redes? ¿Acaso porque sean pequeños los animales se podrá decir que no ejercitaron mi curiosidad ni causaron verdadera distracción? Es verdad que de esto mismo paso después a alabaros por el orden admirable que habéis establecido y que guardan entre sí todas las criaturas del universo, pero también es verdad que cuando comencé a atender, no comencé con este fin. Una cosa es levantarse presto y otra es no caer. De semejantes cosas está llena mi vida, y por esto toda mi esperanza estriba únicamente en vuestra grande e infinita misericordia, porque si llega a hacerse en nuestra alma un depósito y receptáculo de semejantes cosas tan fútiles y vanas, lleva dentro de sí copiosa multitud de especies, a cual más frívolas sucederá que nuestras oraciones se interrumpirán y perturbarán no una sino muchas veces. Así, aun cuando nos contemplamos delante de vuestra presencia y queremos que las voces de nuestro corazón lleguen a los oídos de vuestra divina majestad, no sé cómo, ofreciéndose a nuestro pensamiento una infinidad de bagatelas y fruslerías, se vienen a interrumpir una cosa de tanta importancia. Por ventura contaremos también esto entre las cosas de poca monta y de que no debemos hacer caso, o bien, considerando, ¿habrá cosa alguna con que pueda alentar nuestra esperanza, sino el considerar que, habiendo vuestra misericordia comenzado la obra de nuestra conversión y mudanza de vida, la ha de continuar y concluir para que así sea completa y total la misericordia? Capítulo 36. De cómo se hallaba en orden al tercer género de tentación, que es el de la soberbia. 58. Vos, Señor,
Sabéis cuánto me habéis mudado en algunas cosas, sanándome primeramente del deseo de vengarme, para que perdonando yo, me perdonéis a mí también todas las demás maldades. Sanéis todas mis dolencias y redimáis mi alma de la perdición y muerte eterna. Me deis la corona ganada con vuestras gracias y misericordias, y saciéis mis deseos con bienes interminables e infinitos. Vos me hicisteis temer el rigor de vuestro juicio, y con este temor santo reprimisteis mi soberbia, e hicisteis que sujetase dócilmente mi cerviz al yugo de vuestra ley. Ahora llevo este yugo y me parece suave porque vos prometisteis que lo sería y habéis hecho que lo sea. Verdaderamente era suave y yo no lo sabía. Yo, cuando tenía miedo de sujetarme a él, no lo sabía. Mas, por ventura, Señor, que sois el único que domina sin fausto ni altivez, porque también sois el único verdadero Señor, que no reconocéis otro, por ventura, vuelvo a decir, podré esperar verme libre enteramente de esta tercera especie de tentación que trae consigo el mandar, ¿o es posible librarse de ella durante todo el curso de esta vida? 59. Desear ser temido y amado de los hombres, no por otra cosa, sino para tener en esto un gozo, que no es gozo, es miseria de la vida humana y una jactancia fea. He aquí de donde principalmente dimana el no amaros los hombres a vos solo, ni temeros, con temor filial y santo. Por eso resistís a los soberbios y dais gracia a los humildes. Y por eso tronáis sobre los ambiciosos del mundo, haciendo que se estremezcan los cimientos de los montes más altos. Pero como sea necesario para el desempeño y cumplimiento de algunos empleos de la República, el que sean temidos y amados de los hombres los que están destinados a aquellos cargos o empleos, el enemigo de nuestra verdadera felicidad y bienaventuranza nos estrecha más para hacernos caer en esta vana complacencia, y por todas partes tiende los lazos de aplausos y lisonjas para que recogiéndolas con ansia y afición, caigamos incautamente en aquella vanidad y dejemos de poner nuestro gozo en vuestra verdad, colocándolo en el engaño y falacia de los hombres, y lleguemos a tener gusto y complacencia de ser amados y temidos de los hombres por nosotros mismos y no por vos. Así intenta el enemigo, haciéndonos semejantes a él en la soberbia, llevarnos también a su compañía, no para usar con nosotros de caridad y concordia, sino para hacernos compañeros de sus penas y tormentos, porque él, aspirando soberbiamente a ser semejante a vos, tiró a imitaros malamente por el torcido rumbo y contrario extremo de la desemejanza, queriendo poner su trono en el Aquilón, para que los hombres deslumbrados y fríos por faltos de fe y caridad sirvieran y obedecieran a él. Pero nosotros, Señor, que somos vuestro pequeño rebaño, vuestros somos, poseednos siempre vos. Extended vuestras alas para que huyendo de nuestros enemigos nos refugiemos y nos acojamos debajo de ellas. Sed vos vuestra única gloria, nuestra única gloria, y haced que solamente en vos nos gloriemos y que si nos aman, seamos amados por vos. Y si nos temen, sea vuestra divina palabra la que se tema y se respete en nosotros. El que quiere ser amado de los hombres, vituperándole a vos, no será defendido de los hombres cuando vos le juzguéis, ni ellos podrán libertarle si le condenáis. Pero cuando la alabanza es tal que ni con ella es alabado el pecador en los malos deseos de su alma, ni bendecido el inicuo, sino que es alabado el hombre por alguna gracia y don que vos le concedisteis, él se alegra más de ser alabado que de tener aquel don por el cual le alaban. Se verifica que éste es alabado vituperándole vos, y es mejor el otro que le alabó que éste que fue alabado, porque a él le agradó en el hombre el don de Dios,
pero a este otro le agradó más el don del hombre que el de Dios. Capítulo 37. De cómo le movían las alabanzas de los hombres. 60. Todos los días somos tentados, Señor. Con estas tentaciones somos tentados sin darnos tregua ni cesar de combatirnos. Las lenguas de los hombres que nos alaban vienen a ser nuestro horno, que cotidianamente nos examina y prueba. Vos nos habéis mandado que también en esta especie de tentación seamos cautelosos y contenidos. Dadme, Señor, lo que mandáis, y mandadme lo que queráis. Vos sabéis los muchos suspiros que esto me cuesta, y los ríos de lágrimas que en vuestra presencia han derramado mis ojos por esta causa, porque no puedo fácilmente conocer cuánto haya adelantado en preservarme de este contagio, y temo mucho que haya varios defectos ocultos y escondidos en lo interior de mi alma, los cuales claramente los descubren vuestros ojos, pero no los ven los míos. En los otros géneros de tentaciones tengo algún arbitrio y facultad para examinarme a mí mismo y conocer en qué disposición me hallo, pero en esta materia casi no hay medio alguno por donde conocerlo. Porque yo bien conozco y veo cuánto es lo que tengo adelantado y adquirido de fuerzas para refrenar mi ánimo, ya sea de los deleites sensuales, ya sea de la vana curiosidad y deseo de saber cosas inútiles, cuando actualmente carezco de aquellos objetos o porque me privo de ellos por mi voluntad o porque no los tengo presentes a mi disposición, que en tal caso me pregunto yo a mí mismo cuánta sea la molestia que me causa el carecer de aquellas cosas. Y conozco si es mayor o menor que la que otras veces me causaba. Por lo que mira a las riquezas, se desean únicamente para satisfacer a alguna de estas tres suertes de concupiscencias, o dos de ellas, o todas tres. Si poseyéndolas actualmente no puede el ánimo conocer si las desprecia o no, tiene el arbitrio de renunciarlas enteramente y entonces lo conocerá. Para carecer de las alabanzas y hacer entonces experiencia de si sentimos o no su falta, por ventura hemos de vivir mal y desordenadamente y ser tan perdidos, crueles y desalmados, que cuanto nos conozcan abominen y digan mal de nosotros. Pues si la alabanza suele y debe ser compañera inseparable de la buena vida y de las buenas obras, así como no debemos dejar la vida y costumbres buenas, tampoco podemos abandonar el acompañamiento que llevan de las alabanzas. Ello es cierto, que solo creciendo de una cosa es cuando puedo conocer y experimentar si siento el que me falte o no lo siento. 61. Pues, Dios mío, ¿qué confesión es la que puedo haceros de lo que sucede con este género de tentación, sino que me deleitan las alabanzas, aunque más me deleito con la verdad que con ellas? Si me propusiera cuál de estas cosas querría más, o ser un hombre furioso y desatinado que no obraba con rectitud y acierto en materia alguna, pero no obstante era muy alabado de todos los hombres, o por el contrario, verme vituperado de todos, siendo yo cuerdo y juicioso, y teniendo verdadera ciencia y sabiduría, que es ciertísimo conocimiento de la verdad. Veo claramente lo que en tal caso había de escoger. Pero yo no quisiera que la aprobación y alabanza ajena me aumentase el gozo que puedo tener de alguna bondad mía, aunque conozco y confieso que no solo me lo aumenta la alabanza, sino que el vituperio me lo disminuye. Cuando me veo atribulado con semejante flaqueza propia de mi miseria, se me ofrece luego una disculpa que vos, Dios mío, sabéis si es buena o mala, pues yo no me atrevo a calificarla con certeza. La razón con que trato de disculpar mi alegría y gozo de la alabanza consiste en que, como vos nos habéis mandado no solo la continencia y templanza, que nos enseña de qué cosas debemos apartar nuestra afición, sino también la justicia que nos muestra en qué cosas debemos poner nuestro amor y voluntad, y cómo por otra parte nos habéis mandado que no solamente nos amemos a vos, sino también al prójimo, fundado yo en todo esto,
Me parece que muchas veces que me deleito oyendo que me alaban, no nace mi deleite y alegría de aquella alabanza, sino del aprovechamiento que muestra el prójimo y de las buenas esperanzas que da de su talento, pues alaba lo que merece ser alabado. Por el contrario, si me entristezco cuando me vitupera, me parece que solo es de su mal, oyendo que desprecia y vitupera o lo que él no sabe ni entiende, o lo que realmente es bueno. También cuando me alaban me suelo entristecer algunas veces o porque alaban en mí algunas cosas que me disgustan a mí mismo o porque también hacen más estimación y aprecio del que debieran hacer de algunos pequeños y leves bienes que experimentan en mí. Pero, ¿qué sé yo si este sentimiento mío nacerá de que no llevo a bien que el que me alaba piense de mí de diferente modo que yo pienso? No porque a esto me mueva su bien y utilidad, sino el que aquellos mismos bienes que tengo yo, y me alegro de tenerlos, se me hacen más gustosos y agradables cuando también agradan a los otros. Porque en algún modo no soy yo alabado cuando no lo es también aquel juicio y concepto que tengo formado de mí mismo. Supuesto que se alaban en mí las cosas que a mí mismo me disgustan, o se alaban más las que a mí me agradan menos. No es verdad, pues, que acerca de la excusa referida estoy dudoso y no puedo calificarla con certeza. 62. Bien veo en vos, verdad eterna, que de las alabanzas que me dieron no debo alegrarme por el bien mío, sino por el bien y utilidad de mi prójimo. Mas no sé si lo hago así, porque más bien os conozco a vos que a mí mismo en este punto. Yo os suplico, Dios mío, que hagáis que yo me conozca perfectamente para que a todos mis hermanos que os pedirán por mí, pueda yo descubrirles en esta confesión todo cuanto hubiese en mí de heridas y de llagas, lo cual supuesto vuelvo a examinar mi interior con más cuidado. Si el gozo que experimento cuando soy alabado es nacido del bien y provecho de mi prójimo, ¿por qué el vituperio que injustamente se hace a otro me contrista menos que si se me hiciera a mí? ¿Por qué me duele más la contumelia que me hacen a mí mismo que la que en mi presencia le hacen a mi prójimo, siendo igual la malicia de una y de otra? ¿Por ventura ignoro también esto? Había de llegar a tanto que me engañase a mí mismo y que en presencia vuestra faltase a la verdad con el corazón y con la boca. Apartad vos, Señor, apartad lejos de mí tan gran locura, y no permitáis que mi boca delante de vos oculte mis defectos, ni sea como el aceite con que, en frase de David, desfigura el pecador su rostro. 63. Muy pobre y necesitado estoy de vuestra luz y enseñanza. Mejor seré, desagradándome a mí mismo con gemidos y sollozos ocultos, y buscando sin cesar vuestra misericordia, hasta que os dignéis reparar mis defectos y darme tal perfección que goce aquella tranquila y paz que no sabe ni conoce el soberbio y arrogante. Pero las palabras que uno dice y las obras que hace, como son públicas y notorias a los hombres, están expuestas a la peligrosísima tentación del amor y deseo de las alabanzas, el cual busca los votos y pareceres ajenos, y los junta y los ordena para conseguir con ellos una cierta excelencia y distinción particular. Aun cuando me reprendo a mí mismo por este mal deseo, me tienta también a desear alabanza por la misma razón con que le he afeado y reprendido. Muchas veces sucede también que después de haber el hombre despreciado la vanagloria, viene a caer en otra gloria más vana. En tal caso tampoco puede decirse que se gloríe de haber menospreciado la vanagloria, porque no puede ser verdad que ella esté menospreciada en un hombre que tan vana e inútilmente se gloríe. Capítulo 38. Cómo la virtud también tiene peligro por la vanagloria. 64. En esta misma especie de tentación
Hay también otro mal todavía más disimulado y oculto, en que caen aquellos hombres vanos que están muy preciados de sí mismos, aunque sus cosas no agraden, antes bien desagraden a los otros, y ni ellos tampoco intenten agradarles. Pero estos, Señor, que se agradan a sí mismos, os desagradan mucho a vos, porque se glorían no solo de las cosas malas como si fueran buenas, sino también de las que son buenas y dones vuestros, como si solo fuesen bienes suyos, o porque de tal manera los reconocen dones vuestros, que los juzgan debido a sus méritos, y cuando los atribuyen únicamente a vuestra gracia, no se alegran amigablemente de que otros también los tengan, antes por eso mismo les tienen envidia. Ya veis, Señor, cuánto tiembla mi alma a vista de todos estos y otros semejantes peligros y dificultades de que se ve rodeada, y por tanto, más bien creo y soy de sentir que vos me curáis mis heridas y llagas, que el que entre tantos peligros deje yo de recibirlas y tenerlas. Capítulo 39. Epílogo de lo que ha tratado en este libro. 65. Mientras que yo, Dios mío y verdad eterna, me he ocupado en referiros todo cuanto he podido llegar a conocer de estas cosas inferiores, y he consultado con vos. ¿Cuándo ni dónde me dejasteis solo, o no anduvisteis conmigo enseñándome lo que tengo de evitar y lo que tengo de aprender? Registré primeramente las cosas exteriores de que consta el universo, según y como pude valerme de mis sentidos. Después consideré la vida que mi cuerpo recibe de mi alma y los sentidos mismos con que obra. De allí entré a contemplar los senos de mi memoria, la vastísima capacidad que tiene, lo llenos que están de innumerable multitud de especies y los modos admirables con que allí se colocan y conservan. Consideré todo esto y quedé atónito y espantado. No pude entender sin vos, ninguna cosa de aquellas, pero hallé y conocí que ninguna de ellas era lo que vos, ni aun yo mismo, que descubrí y conocí todas esas cosas, imágenes y especies, y las fui recorriendo todas y procuré distinguirlas y apreciarlas según la estimación y dignidad que corresponden a cada una de ellas, ya recibiendo alguna de estas especies por medio de los sentidos y examinándolas y reconociéndolas después, o ya reflexionando algunas cosas que están como mezcladas conmigo, y examinando también el número, naturaleza y propiedades de los mismos sentidos que me daban noticia de ellas, y finalmente aprovechándome de aquel tesoro de mi memoria y usando diferentemente de sus grandes riquezas, manifestando unas, reservando otras y descubriendo las que estaban ocultas y guardadas, conocí que ni yo mismo, que hacía todas estas operaciones, o por mejor decir, ni la misma virtud y potencia con que las hacía, somos lo que vos, que tenéis otro ser muy superior, porque vos sois aquella luz permanente con quien iba yo a consultar todas aquellas cosas para saber si verdaderamente existían, qué ser y naturaleza era la suya y qué aprecio y estimación debía hacerse de ellas, y oía lo que vos me enseñabais y lo que me mandabais. Esto mismo lo hago también ahora muchas veces, y esto es lo que me deleita. Y así, cuando puedo eximirme de las ocupaciones que me son precisas y necesarias, me refugio en este deleite, porque en ninguna de estas cosas que he estado recorriendo y consultando con vos hallo un lugar seguro para mi alma, sino en vos, que sois el único donde caben y pueden reunirse todos los afectos de mi voluntad que han estado esparcidos por las criaturas, de modo que ninguno de ellos se aparte jamás de vos. También algunas veces hacéis que en lo interior de mi alma prorrumpa en un afecto de amor muy extraordinario que me lleva a una incomprensible dulzura, la cual, si enteramente se me comunicara, sería una cosa que no puedo comprenderla, pero sé que sería muy superior a todo lo de esta vida. Con el peso de mis miserias vuelvo a dar en estas cosas terrenas, donde mis ocupaciones acostumbradas por todas partes me rodean,
quedando como sumergido en ellas y como aprisionado. Mucho lo siento y lloro, pero también lo que me estorban y detienen es mucho. Tanto es lo que nos agobia la pesada carga de una costumbre. Como en este último estado puedo permanecer, pero no quiero, y en aquel otro quiero perseverar, pero no puedo, vengo a ser infeliz en uno y en otro. Capítulo 40. ¿Cómo busco a Dios dentro de sí mismo y en todas las demás cosas? ¿Cómo busco a Dios dentro de sí mismo y en todas las demás cosas? 66. Por eso consideré todas las dolencias de mis pecados en los 3 géneros de concupiscencias que he referido, e invoqué vuestra mano poderosa para que sanase las dolencias de mi alma. Como puse mis ojos en vuestros divinos resplandores, teniendo todavía el corazón herido y llagado, no pude resistir tan grande golpe de luz, y como deslumbrado dije, ¿quién será capaz de ver en tan excesiva luz? Por lo que a mí toca, yo me veo infelizmente arrojado de vuestra presencia. Vos sois la verdadera suma y superior a todas las cosas. Solo sois la verdad. Mas yo, con una especie de avaricia, no quería privarme de vos, sino que juntamente con vos quería poseer la mentira y falsedad, así como ninguno hay que de tal modo quiera ser mentiroso que ni él mismo conozca lo que es verdadero. Por eso os pedí yo, verdad eterna, por no ser vos poseído de un alma juntamente con la mentira. Capítulo 41. ¿Cómo algunos han recurrido infelizmente a los demonios para que sirvieran de medianeros para convertirse los hombres a Dios? 67. ¿Quién había yo de hallar que pudiese reconciliarme con vos? ¿Había de acudir a los ángeles? ¿Y con qué oraciones y con qué sacrificios había de atraerlos? Muchos pecadores, deseando volver a vos y no pudiendo lograrlo por sí solos, se valieron, según he oído decir, de semejantes medios. Pero vencidos del deseo de tener apariciones o visiones curiosas, se hicieron dignos de engañosas ilusiones. Como os buscaban llenos de orgullo y presentaban con arrogancia su pecho en lugar de herírsele con humildad, por eso solamente pudieron atraer así, por medio de alguna imagen o semejanza, a las rebeldes áreas potestades, esto es, los demonios, compañeros de su soberbia que los engañaron con la magia cuando ellos buscaban un medianero que les iluminase y les purificase, y entre ellos no había sino el demonio que se transformaba en ángel de luz, lo que ayudó mucho a que los hombres soberbios y carnales cayesen en semejante desvarío de solicitar al demonio para su medianero. Fue que siendo ellos mortales y pecadores, y deseando, aunque soberbiamente, reconciliarse con vos, que sois inmortal e impecable, les pareció que aquel maligno espíritu sería el más oportuno por la ventaja de no tener cuerpo formado de carne como ellos. Pero era menester que el mediador entre Dios y los hombres tuviese algo en que fuese semejante a Dios, porque si en todo fuera semejante a los hombres, estaría muy apartado de Dios, y si en todo fuera semejante a Dios, estaría muy lejos de los hombres, y así no podría ser medianero. Aquel pues mediador falso por el cual, conforme a vuestros ocultos juicios, merecen ser engañados los soberbios, tiene una cosa por donde es semejante a los hombres, que es el pecado, y quiere dar a entender que tiene otra por donde sea semejante a Dios, jactándose de ser inmortal por cuanto no está vestido de la inmortalidad de nuestra carne. Pero siendo como es la muerte la paga y estipendio del pecado, en el cual es semejante a los hombres, también lo es en estar juntamente con ellos condenados a la muerte. Capítulo 42. Carácter del verdadero mediador entre Dios y los hombres. 68.
El verdadero mediador es aquel que por vuestra inescrutable misericordia os dignasteis manifestar a los humildes y le enviasteis para que con su ejemplo aprendiesen la verdadera humildad. Este mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesucristo, que se manifestó mediando entre los pecadores y mortales, y el que esencialmente es justo e inmortal, conviniendo en lo mortal con los hombres y en la justicia y santidad con Dios, para que, supuesto que la vida y la paz eterna es la paga y estipendio de la santidad y justicia, lograse con la justicia y santidad, en que convenía con Dios, que cesase la sentencia de muerte fulminada contra los pecadores e impíos, a quienes justificó y cuya muerte quiso padecer como ellos. Este mismo medianero fue anunciado y revelado a los santos y patriarcas antiguos para que ellos se salvasen, teniendo fe en la muerte que había de padecer, así como nosotros nos salvamos, teniendo fe en la muerte que efectivamente padeció. Este, pues, en cuanto es hombre, es medianero porque, en cuanto es verbo divino, no media entre Dios y el hombre, sino que es igual a Dios, y tan Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo es un mismo Dios. 69. Oh eterno y amadísimo Padre, qué grande fue el exceso de vuestro amor para con los hombres, pues no perdonasteis a vuestro unigénito Hijo, sino que lo entregasteis a que muriese por nosotros pecadores. Qué grande fue el amor que nos mostrasteis, pues llegó de tal extremo que aquel mismo Señor, que en tenerse por igual a vos, no os usurpara cosa alguna, y se sujetase a padecer por nosotros la ignominiosa muerte de cruz. Así él había sido el único libre entre los muertos que tuvo potestad de morir y también la tuvo de resucitar. Él mismo fue el vencedor y la víctima que se ofreció a vos por nosotros, y por eso fue vencedor, porque fue víctima. Se hizo para con vos sacerdote y sacrificio por nosotros, y por eso fue el sacerdote, porque él mismo fue el sacrificio. Y finalmente, de siervos que éramos, nos hizo vuestros hijos, el que, siendo hijo vuestro, se hizo nuestro siervo. Con razón, pues, Dios mío, tengo grande y firmísima esperanza de que sanaréis todas mis dolencias por este mismo Señor que está sentado a vuestra diestra, y os ruego incesantemente por nosotros, pues si no desesperaría de mi salud. Verdaderamente son muchas y grandes mis dolencias, muchas son y grandes, pero mayor, más copiosa y eficaz es vuestra medicina. Si el divino Verbo no se hubiera hecho hombre, ni habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgar que estaba muy ajeno de unirse con la humana naturaleza y desesperar enteramente de nuestra salvación. 70. Confieso que, aterrado de mis culpas y oprimido del peso de mis miserias, había pensado en mi interior muchas veces y formado intención de dejarlo todo y huir a una soledad. Pero vos me lo estorbasteis y me animasteis diciéndome: Jesucristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya por sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Pues, Señor, en vos pongo todo el cuidado de mi salud para vivir y emplearme en contemplar las maravillas de vuestra santa ley. Vos saber mis ignorancias y conocéis mis dolencias. Enseñadme, pues, y sanadme. Este vuestro Hijo único, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. Pues no me inquieten los soberbios con sus calumnias, porque me ocupo en meditar el precio de mi rescate, porque le como y bebo, y porque le distribuyo, y porque, reconociendo mi pobreza y necesidad, deseo saciarme de él entre aquellos que ya le están comiendo y saciándose de él,
y que le alaban eternamente al Señor los que le buscan. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.